retomando este tema que es tan apasionante para la gente, ¿no? Que en realidad es uno de los temas donde todos nos prendemos, porque es cómo llevar todo esto a la vida cotidiana, ¿no? A nuestros vínculos y relaciones, y a pesar de todas las dificultades, ¿no? Porque siempre que tenemos una experiencia reveladora en la terapia o en un camino espiritual y conseguimos, por así decir, una iluminación, un entendimiento muy profundo, ¿no? A veces nos pasa en la vida que alguien tiene un gran accidente y la vida es muy terapéutica, y en el CTI o 6 meses en la cama sin poder hacer para huir de lo que tengo que ver, comprendo que mi señora tenía razón cuando me decía esto y lo otro, que mis hijos también, que la gente que trabaja conmigo, ¿no? Y ahí viene un proceso de comprensión, de arrepentimiento, de darse cuenta. Y a veces cuánto nos dura eso, ¿no? Cuando salimos del hospital y volvemos a funcionar, otra vez entramos en el viejo personaje y nos olvidamos de todo lo que aprendimos en ese tiempo de parada y volvemos a lo mismo, o paramos y empezamos alguna práctica en especial que nos ayude a bajar a tierra lo que comprendimos en ese momento de quietud, ¿no? Porque de hecho es lo que cualquier práctica, ya sea una terapia o un camino espiritual, meditación o lo que sea, busca, es poder parar con el hacer cotidiano, permanente, que en cierta forma es una huida de contacto con lo que me pasa, con lo que siento, y poder reordenar las cosas dejando que aquello de lo que vengo huyendo hace mucho tiempo, que son los grandes dolores, me alcancen y tenga una nueva oportunidad de reformular mi identidad a través de comprender más profundamente lo que realmente sucedió. Entonces, como realmente las cosas que nos pasaron y nos sucedieron, aunque sí hace mucho tiempo, se reeditan en el aquí y ahora de todas nuestras relaciones cotidianas, la pregunta que siempre viene es, ¿cómo hago en mis vínculos, en esa estructura que me contiene y que contiene a mi familia o a mi pareja, para llevar a la práctica las comprensiones que tengo sobre de qué se trata la vida y cómo es todo esto, ¿no? Toda una cosa que me viene a mí para empezar a explicar esto desde lo más amplio, para luego bajarlo a tierra, es este concepto de que todo ese tema de los vínculos y relaciones se resume a que en realidad, en lo más absoluto, no hay ninguna relación porque no existe ningún otro con quien relacionarme. Y lo que suele suceder cuando digo esto es como que no existe ningún otro, ¿no? Y en realidad, para ir comprendiéndolo, es que la distancia que me separa de ese supuesto otro, sea una mujer o sea un hombre, en realidad empezó el primer día que yo me sentí separado. Empezó con el advenimiento del ego y de la identidad individual. La sensación de que yo estoy separado de los otros. Luego se refuerza con este estilo de vida donde se refuerza la separación, el esfuerzo personal, los logros, la competencia con otros. Toda nuestra educación está basada, como lo hacemos en la escuela, todos separados mirando a la autoridad, ¿no? Y reprimiendo la relación con el otro, ¿no? Con ese supuesto otro. Lo que refuerza mi sensación de que estos son mis útiles, mis cosas, y mi destino tiene que ver conmigo y mis padres, y este otro no es un otro yo, es un otro. Y lo que le pasa a él no tiene que ver conmigo, pero en realidad, cuando comparto el espacio con ese otro, me pasa de todo. Siento atracción, siento miedo, siento deseos, siento rabia, porque
es ahí donde vivimos, en el colectivo. Entonces, comprender que no existe un otro es comprender que el otro es una construcción subjetiva que yo hago. Entonces, si este que creo que soy yo, bueno, tiene un género, ¿no? Soy un hombre. Pero cuando me voy a relacionar con una mujer, el espacio que me separa de ella, hasta que voy a hablar con ella, ya está lleno de todas mis experiencias con lo femenino. Está lleno de experiencia primera con mi madre, con lo que me gustó y con lo que no me gustó, con lo que anhelo y con lo que temo. Entonces ya es una otra antes de. Entonces ya tengo el prejuicio, ya tengo el entendimiento y no me doy cuenta además que lo que me atrae, lo que me gusta, ya está lleno de una experiencia previa. ¿Se entiende? Entonces, ese otro ya es una construcción antes. Yo lo construí en un otro. Y si vamos profundo para adentro, vemos que la raíz de todo eso es que yo me siento un otro. Yo ya estoy en la otreidad o en la alienación de mi naturaleza que me impide reconocer que el otro tiene la misma experiencia que yo. Esto ocurre maravillosamente en la terapia de grupo, ¿no? Cuando esos otros empiezan a dejar de ser otros a partir de que se comparten. Entonces, esto lo explica el mecanismo de proyección, ¿no? Es decir, yo proyecto cosas mías en los otros y visto a los demás de cosas mías. Me oriento en el espacio, me siento al lado de alguien o más lejos, inclusive en un aula, ¿no? Donde me siento yo, ¿no? En las épocas de la universidad, solo mirando al grupo veía que se sentaban al fondo y al lado de la puerta, y los que se sentaban cerca del profesor, y los que cuchichaban y que tenían un amigo o una amiga con la cual conversar, ¿no? Para no sentirse solos, acompañados, ¿no? Entonces, la distribución del espacio ya está preconfigurada dentro mío, como yo leo emocionalmente el lugar a donde voy, buscando una contención o un apoyo, o el sentirme solo y aislado en la multitud. Eso ha sido una construcción de la soledad, de sentirme un otro. Entonces, cuando nos reunimos en un grito íntimo donde se empieza a compartir cada vez más lo que me sucedió, lo primero que empieza a ocurrir es que la sensación de soledad se rompe porque descubro que a un otro, que yo había catalogado bien como un otro, le han ocurrido las mismas cosas que a mí. Y cuando abrió la boca y se puso a llorar y contó la historia con su madre y con su padre, súbitamente sentí una identificación. Y esa identificación, que viene acompañada de una emoción muy profunda, se expresa como amor y empatía. Y luego termino abrazándolo y diciéndole que yo sospechaba de él y que no me gustaba, y nos fundimos en un abrazo y dejamos de ser desconocidos. Y el otro desaparece para convertirse en otro yo. Y eso es lo que genera la intimidad. Lo mismo que cuando empezamos a progresar en cualquier relación y se empieza a establecer un vínculo con la pareja, ¿no? Por ejemplo, y vamos pudiendo gradualmente a contar nuestra historia, a compartirla, nos vamos volviendo cada vez más íntimos. El gran tema aquí, con la intimidad, es que me voy compartiendo hasta donde puedo, hasta donde me siento seguro. Y acá vamos de nuevo al tema del vínculo y la relación, ¿no? Cuando no me doy cuenta de que en realidad mis elecciones, ¿no? Porque, a ver, hay un gran concepto que manejamos, por lo menos en nuestra escuela de Gestalt, que es que la gente no va a terapia a cambiar, sino a descubrir cómo una y otra vez hace siempre lo mismo. Cómo inconscientemente elegimos el mismo ambiente para repetir el mismo drama, ¿no? Entonces, la solución, cuando vamos a terapia, en realidad lo que queremos es que se nos adicione lo que nos falta. Si no tengo relaciones y me siento solo, quisiera que mágicamente viniera la gente, ¿no? Y es muy gracioso esto porque cuando el terapeuta quiere ponerse en solucionador y le da recetas para que encuentre vínculos y relaciones, la persona siempre se las rebota, ¿no?
¿no? No hay hombres, no hay mujeres, y bueno, y a los ambientes que va y lo que hace demuestra que una y otra vez evita el exponerse a las relaciones y los vínculos, y luego viene la queja de que está solo, ¿no? Y de lo que no se da cuenta es que el resultado, en realidad, la razón de lo que le falta es por lo que hay, por la propia estructura y la defensa y el miedo que tiene exponerse a las relaciones, ¿no? Entonces, solo podemos establecer, en realidad, esos vínculos para construir una relación cuando nos sentimos a salvo. ¿Qué es lo que esto hace? Que firmemos entre ambos un contrato, que le llamamos contrato inconsciente, que es el vínculo que contiene a nuestra relación. Entonces, para poner un ejemplo, una mujer que ha perdido a su padre o no ha tenido padre, de pronto inconscientemente busca en los hombres la figura paterna que no tuvo. Entonces, un hombre que al mismo tiempo tiene un gran temor a la mujer por su relación con su madre, busca mujeres menores, en realidad, con la secreta esperanza inconsciente de que criando a una hija, esa hija nunca lo va a abandonar. Entonces se junta el roto con el descosido. Y eso es la base en la que construimos, ¿no?, el vínculo, una distribución de roles. Para que se mantenga ese contrato, yo tengo que seguir siendo padre y tú tenés que seguir siendo hija. Porque si tú creces y dejas de ser hija, yo me voy a sentir muy amenazado y voy a tener mucho miedo a que me abandones, porque en realidad no me siento merecedor del afecto de una mujer por lo que me pasó con mi mamá. Y esa hija tiene mucho miedo a crecer porque tiene miedo a perder a su padre. ¿Se entiende? Pero el gran truco de esto es que una vez que se estableció esa base, es un huevo que va a permitir el desarrollo de un embrión hasta que llegue a su culminación. Entonces, una vez que hicimos este contrato, los dos nos sentimos a salvo. ¿Y qué pasa? Lo que estaba atrás, que es la necesidad de crecer y desarrollarse, porque la vida empuja hacia adelante, hacia el crecimiento y la expresión de todas nuestras potencialidades, si me siento a salvo, ahora tengo ganas de crecer y de animarme a hacer otras cosas que antes no hacía porque no me sentía apoyado para hacerlas. Ahora tengo un papá que me apoya. Entonces, quiero empezar a estudiar de nuevo, ¿no? Y yo, papá, digo, va a ir de vuelta a estudiar y se va a encontrar con hombres más jóvenes, me siento amenazado. Pero si le digo que no, dejo de ser el papá bueno por el que creo que ella me quiere. Pero al principio no me gusta y digo, ¿para qué? ¿Y cómo? Y fíjate que qué vas a hacer, y de noche, y tenés que ir a clase, y no sé qué, y no sé cuánto, ¿qué otra cosa necesitas? Entonces ella tiene miedo de que yo me enoje y la abandone. O sea, los dos tenemos el mismo miedo, expresado de distinta manera, y como nunca hablamos de eso, estamos actuando a través de los roles. Cada uno que ha experimentado ese desamparo tiene un inmenso temor de exponer su herida original porque siente que nadie los va a amparar. Y están con el rol que les permitió sobrevivir. Entonces, ese lugar es donde se sienten a salvo. Salir de ahí es en entrar en el infierno, ¿no?, de la vulnerabilidad que experimentaron. Los obligaría a cambiar de rol, no solamente en la pareja, en la vida. Entonces, o la pareja se estanca porque ella tiene miedo y entonces renuncia a lo que quería hacer, o de cualquier manera eso va a generar un sufrimiento porque ella va a estar mal y él va a sentir que está mal y que su lugar está amenazado porque no cumple. Entonces el siguiente paso es decirle, bueno, anda pero con estas condiciones, yo te voy a buscar, ¿no? Se sigue cumpliendo el rol de padre, te llevo, te traigo. Después viene el momento en el grupo de estudio, que ella quiere reunirse con su grupo de estudio y si se va a ir a la casa de otros, ¿cómo va a ser? Entonces yo los invito a que vengan a mi casa, hago de padre bueno, les preparo el café con leche, todos dicen qué marido magnífico que tenés, es divino, qué hermoso. Pero hay un muchachito ahí que la mira con otros ojos, eso me parece a mí, porque me persigo con eso, y entonces la celo y empieza un sufrimiento. Bueno, yo entonces dejo de estudiar y ya está, porque no sé qué, y empieza el sufrimiento de la pareja. Y lo que no se dan cuenta es que en realidad el contrato original es el que lo llevó hasta ahí, y que es una oportunidad, pero a la vez es una gran catástrofe yoica, porque mi rol está siendo amenazado. Entonces,
esto es un caso real. Entonces, una de las grandes, la solución que podrían pedir es pedir terapia, ¿no? Pedir apoyo de afuera y tener una terapia. ¿Y qué es lo que hace la terapia de pareja? Es ofrecerles una contención, un otro encuadre, otro vínculo, que es el vínculo terapéutico, que les permita explorar lo que hay, que puedan ver el fundamento de ese contrato, que puedan tomar contacto con los miedos que tienen y con el rol que cada uno desempeña. Entonces, en la historia real, lo que pasó cuando este hombre pudo confesarle que en realidad lo que tenía miedo era perderla, súbitamente la sacó del lugar de hijo y la empoderó a un lugar de mujer. Y al ver ella su dolor y su fragilidad, en vez de desilusionarse porque perdía al gran papá que ella quería, ¿no?, le tocó el corazón y la habilitó a crecer como mujer y como madre, en poder contener su fragilidad. Y en ese mismo proceso, decirle a él que ella tenía el mismo miedo. Y entonces devolverle a él el valor inmenso que para ella tenía en la relación, que iba mucho más allá del rol de papá que él cumplía. Y ahí los dos roles se disuelven y los dos pueden encontrarse como dos adultos que se aman y que se necesitan en una profundidad mucho más grande de lo que era antes, que era una transacción de roles y de poder basados en el miedo que cada uno tenía, el desamparo original que tenía. Y entonces la pareja se convierte en un lugar donde sanar las heridas del padre y de la madre y poder generar entonces ahora un nuevo vínculo que permite el crecimiento y la expresión de las debilidades, de su vulnerabilidad como seres humanos y de la necesidad real que cada uno tiene del otro fuera del rol. Entonces se vuelve a generar un espacio donde ahora el amor y la herida de dolor que están juntos, porque el dolor es lo que nos separó del amor, lo que generó la primera desconfianza en la vida es ese dolor de sentirnos desamparados y solos. Se repara esa herida y se descubre el amor que siempre estuvo ahí y que es mucho más grande que los papeles. Que elegimos un lugar donde era posible experimentar el amor porque no nos tocaba el lugar de seguridad, ¿no? Es comprender que toda estructura de contención nos contiene, pero también nos limita. Y cuando la relación creció hasta ese punto, tiene que ampliarse de vuelta la estructura para que entre. Entonces, ¿qué es una pareja realmente sana? Una pareja que puede, cada tanto tiempo, en realidad teóricamente cada 7 años, necesitamos revisar el contrato. Necesitamos poder hablar, porque ese contrato nos permitió llegar hasta acá, y no es verlo como una catástrofe o una tragedia. Si bien es difícil en el momento que estás atravesando la tormenta comprender que es la oportunidad y la necesidad de transformar lo que está ahí para ti, ¿no? El poder dialogar sobre lo que nos sucede. Y esto, cuando toca la parte más íntima de nuestros miedos más íntimos, es muy difícil, ¿no? Recientemente, sin un apoyo externo, ¿no? Recientemente trabajando con una pareja, no era una terapia de pareja, era un proceso de sanación en una ceremonia, ¿no?, donde el hombre de la pareja hizo un proceso de sanación muy poderoso y ella se quedó sin función, porque si él ya no es más el hombre herido al que yo contengo como madre, ¿no?, dadora y que siempre estoy dando, me quedo sin función. Y después de ese momento, ella empezó a tener pesadillas de que su marido la iba a engañar y la iba a dejar, ¿no? La pregunta es cómo continúa todo eso y se sustituye por otro rol. El tema es comprender que el rol, el personaje, es una estructura de autocontención. Una vez que yo como ser humano he tenido que pasar por la experiencia de perder los vínculos que me contenían, porque en esos vínculos no podía ser yo, y tomé la decisión de salirme de ese vínculo, tengo que estructurarme de una manera autosuficiente. Y eso consolida la sensación de soledad y consolida la experiencia de desamparo. Y yo soy, en la medida que sea capaz de controlar las circunstancias de mi vida y no volver a exponerme a ese dolor de desamparo. Entonces, cuando en una pareja se desestructuran los roles,
lo que en realidad ocurre es que hay una desestructuración de la referencia interna con respecto a mí mismo. Me salí de esos límites, tomé contacto con ese dolor original y lo que tengo ahora es una respuesta diferente a la que tuve cuando me tuve que estructurar. O sea, sí hay un alguien que puede verme y contenerme. Entonces, ¿qué sucede? El rol que se vuelve a estructurar está basado en un aprendizaje. Tuve la experiencia de pasar por la desestructura y no tuve la misma respuesta. Tuve una respuesta de contención. Entonces, la sensación de estar conmigo mismo ya se sale de los límites de la autocontención, autosuficiencia, para ser de interdependencia. ¿Se entiende? Se establece una forma de nosotros donde no somos dos, cada uno solos, intercambiando los pedacitos de amor que nos permite nuestra estructura, sino que ahora somos un nosotros y hay un espacio de amor que fluye. Entonces, esa estructura es mucho más lábil y mucho más permeable al intercambio. Eso luego va a generar una reestructuración de los vínculos y las relaciones afuera. Es inevitable. Sobre esa base de experiencia, como fue para mí, los vínculos significativos con mis padres o con lo que sea, con la familia, me generaron esta sensación de autosuficiencia, ahora se cambió, mi identidad ya no es la misma. Entonces la gente pregunta, ¿qué te pasó? ¿Que estás tan cambiado? ¿Qué sucede? ¿Que ahora venís con una sonrisa? ¿O ahora sos más dulce? ¿Antes eras tan duro? Empieza a reestructurarse todos los vínculos y las relaciones en las que yo estoy contenido, ¿no? Es un proceso que lleva un tiempo hasta que se consolida, ¿no? El aprendizaje final de todo esto es que una vez que la pareja tomó contacto con ese nuevo contrato, es llevar a la conciencia que es un nuevo contrato con nuevas reglas y que necesita acciones, porque el construir un personaje lleva muchos años. O sea, no podemos esperar que se desconstruya rápidamente. Durante ese proceso va a haber ciertas idas y vueltas, ¿no? Para atrás y para adelante, ¿no? Hasta que eso queda nuevamente solidificado en una nueva forma de ser y de estar en el mundo, ¿no? Y esto se mueve como una espiral, ¿no? La terapia no terminó ahí, ¿no? Eso fue como un momento culminante y luego viene la elaboración de esa experiencia. Por eso contaba este ejemplo de la pareja. Me pasó también dando un curso en España, ¿no? Sobre terapia de grupo y lo hacía una pareja, estaban los dos juntos, ¿no? Y él también pasó por un proceso de sanación y bueno, cuando terminó yo le pregunté cómo estaba ella y ella me dijo, muy feliz por mi marido, pero también ahora me siento muy insegura y tengo mucho miedo, porque ahora ¿quién soy yo dentro de la pareja? Si yo no ejerzo el rol de contenedora, ¿no? De que siempre estoy ahí para bancarle la cabeza y lo que le pasa, ¿no? Y si este no es mi rol, ¿para qué sirvo? Y esto lo toma contacto con cómo ella estructuró su personaje a través de ser útil para los demás. Entonces, si deja de tener un otro al que serle útil, ya no sirve y por lo tanto está expuesta a su desamparo y al desamor de su experiencia. Entonces, claro, necesita que otro se suma y deje el rol de herido y de pobre, que no puedo con mi vida y tú me ayudas, para pasar a ayudarla. E implica que él también tiene que hacer un cambio, ¿no? Y eso lleva a nuevos darse cuenta de cómo cada uno se ha constituido, ¿no? Y a una nueva experiencia de ser en relación, ¿sí? Y a que se consolide ese vínculo. Estas son las nuevas normas y este espacio lo tenemos que preservar como sagrado para que finalmente se estabilice esta nueva forma, ¿no? Entonces, bueno, lleva un proceso y un compromiso grande de estar atentos a cómo seguimos construyendo esto juntos, ¿no? Porque eso es lo que tiene la relación deviene en el tiempo. Pero al haber enlazado el contrato, y esto es muy importante, ¿no? Tenemos nuevas normas. Y lo que nos asegura que estamos dentro de un vínculo de contención es no violar estas normas. Y lo bueno es que como lo hacen juntos y recuerdan las normas, porque ahí se establecen, bueno, para que esto funcione vos tenés que hacer este movimiento, si no ella se queda sola. Y vos tenés que hacer este movimiento, tenés que pedir ayuda para que él se estabilice en este lugar y así, ¿no? Entonces, como lo van haciendo juntos y conviven todos los días, la recurrencia de situaciones ya las pueden interpretar en relación al vínculo que los contiene.
¿no? Entonces te está saliendo, vos te estás saliendo, y luego vienen los detallitos de cómo hacerlo, de cómo expresarlo, de salir del reclamo y del enojo y de no sé qué, para hablar con amor, con cariño. Todas las formas en que para mantener un personaje tiene una forma, y la tiene en el lenguaje, en la mirada, en el hacer el amor, en lavar los platos, en toda la cotidianeidad. ¿Mm? Entonces eso también tiene que ser transformado. ¿Mm? Es como transformar el lenguaje y lo que decimos, ¿no? Y cómo lo decimos, porque esa es la manera en que lo hacemos. En lo concreto lo hacemos a través de cómo hablamos, cómo nos miramos, ¿no? En el encuentro y en el desencuentro cotidiano. Entonces, de a poco, cada vez hay más conciencia, más darse cuenta y más el subordinarse amorosamente al nuevo contrato. Porque obvio, hay muchísimos beneficios. Hay estados de gracia, de alegría, de disfrute que antes no estaban. Y también hay momentos de miedo, de angustia, ¿no? Se abre la tapa y empiezan a salir también muchos dolores de la infancia que no conté, cosas que me pasaron. Y bueno, en esa intimidad de poder decirle a ese otro que cada vez es un menos otro y pasa a ser un mayor. Porque en el ejemplo de esta pareja, los dos sufrían por lo mismo y los dos tenían el mismo miedo. ¿Mm? Y entonces darse cuenta de que, ese otro que yo en realidad estoy poniendo en un lugar, porque la pongo en el lugar de hija, pero la estoy poniendo en un lugar muy importante, y estoy poniendo a este acá, en realidad sufrimos por lo mismo. El fondo de nuestro dolor es el mismo. Entonces empieza a haber una comunión. ¿Mm? Y el amor, como decía hoy, no es un sentimiento. El amor es lo que somos. Lo que necesita es que dejemos espacio para que se exprese. No hay que hacer un esfuerzo para amar. Hay que quitar lo que impide que el amor se exprese. Y lo que lo impide es la huida del dolor, la estructura de la personalidad, los mecanismos de defensa, los roles.